Hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta nueva emisión de Economía en Tiempo Real. En el programa anterior dijimos que el gobierno federal planea gastar en 2021 prácticamente lo mismo que este año. Hoy analizaremos cómo planea el gobierno federal financiar ese gasto. ¿Serán suficientes los ingresos del gobierno, los impuestos que recauda, o deberá endeudarse? Según el documento Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2021, el gobierno espera que los impuestos que recaudará alcancen para pagar el gasto de su operación, pero no para pagar el costo financiero, esto es, los intereses de la deuda que se viene acumulando. Es decir, los intereses de la deuda pública tendrán que pagarse con más deuda. Pero vamos por parte. Primero, ¿por qué piensan en Hacienda que con los impuestos podrán hacer frente al menos al gasto normal del gobierno? Bueno, porque por un lado están reduciendo el gasto programable y por el otro esperan un crecimiento de la economía de al menos 3.6%, junto con un incremento en el precio y en la producción de petróleo y con ello un aumento en los ingresos petroleros de 13% y en los ingresos tributarios de 5.7%. Esto permitiría tener un balance primario igual a cero, sin déficit. No obstante, el balance público o presupuestario sería negativo, porque los impuestos no alcanzan para pagar los intereses de la deuda del gobierno, que serán un 2.9% del PIB en 2021, es decir, unos 725.000 millones de pesos. Necesariamente eso se pagará con nuevo endeudamiento. Esto significa que el gobierno salva el año 2021, pero con mayor deuda. El gobierno de AMLO logró contener el incremento de la deuda del gobierno en 2019. Lo mantuvo en los mismos niveles de 2018, que fue el último año de gobierno de Peña Nieto, pero como resultado de un ajuste importante en el gasto, lo que contribuyó en parte a que la economía no creciera en su primer año de gobierno. Sin embargo, con la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, la deuda se disparó brutalmente otra vez y se espera que suba de 44.8% del PIB en 2019 a 54.7% en 2020. Para 2021 la deuda seguiría creciendo en términos absolutos, pero dada la recuperación económica que se anticipa, en términos relativos al ingreso nacional, se mantendría sin cambio o aún se reduciría un punto porcentual a 53.7%. Este aumento en la deuda pública durante 2020, que se puede atribuir, como dijimos, principalmente a la caída del ingreso del gobierno por la crisis económica derivada de la pandemia, es solo un poco menor al aumento que tuvo la deuda pública durante todo el gobierno de Peña Nieto. Esto complica seriamente el panorama fiscal para el resto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, hacia el final de este sexenio, la economía estaría creciendo a 2.5%, la misma baja tasa de crecimiento de los últimos 30 años. Y la deuda sería aún 52.8% del ingreso nacional, 8 puntos porcentuales más que la que dejó Peña Nieto. Entonces estamos ante una segunda parte del sexenio muy complicada económicamente y por lo tanto políticamente. Y las consecuencias de ello ya están a la vista. Esta semana, algunos fideicomisos públicos que apoyaban la actividad y acciones claves para México en sectores de la ciencia y la educación, los derechos humanos, la protección contra desastres, etc., se han eliminado y sus recursos pasarán al gobierno. De esta manera, la escasez de recursos presupuestarios y la creciente presión del costo financiero de la deuda están llevando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ir incluso contra aquellos grupos que más lo apoyaron para llegar a la presidencia de la República. Lo que duele a esos grupos, además de que pone seriamente en riesgo la viabilidad de proyectos cruciales para el desarrollo y el bienestar futuro del país, es que estas cosas el gobierno no las haga con la mano en el corazón, sino envalentonándose en el atropello con acusaciones de corrupción y privilegios. Si la política fiscal y sus justificaciones siguen en esa línea, pues habrá que esperar que muchos más se desilusionen de este gobierno en los próximos años.
Y todo esto porque no se quiere sanear la parte que verdaderamente desangra financieramente al Estado mexicano, como es el caso de Pemex, empresa para la que se espera un déficit de 92,000 millones de pesos en 2021, suma que es mucho mayor a los fondos obtenidos de la eliminación de los fideicomisos. Mire, lo que probablemente marcará este gobierno al final será eso: haber apostado al desarrollo de sectores que no tienen ya mucho que contribuir a la construcción de un México moderno, a un país donde las ganancias en productividad y el cuidado del medio ambiente vayan de la mano con el desarrollo de las capacidades y competencias y finalmente del progreso de los mexicanos. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Marcelo de la Jara y lo espero en la próxima emisión de Economía en Tiempo Real.